bueno, hoy vamos a tener un tema, vamos a tener una charla que en lo personal a mí me ha marcado mucho. Es un tema muy especial, un tema muy hermoso, así que te pido que puedas poner mucha atención y sobre todo que dispongas tu corazón para este mensaje, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy se llama ¿Dónde te escondes? ¿Dónde estás? ¿Vale? Entonces, déjame decirte que esta charla se va a tratar acerca de una historia en la Biblia, una historia pues muy importante que se ha quedado grabada a lo largo de años, y es la historia de Jesús y de Pedro. Y bueno, déjame contarte ahora un poco acerca de Pedro, ¿verdad? ¿Quién era Pedro? ¿Qué onda con este hermano? ¿Dónde conocí a Jesús? Y te quiero contar también cómo fue el llamado que Jesús le da a Pedro y la manera en la que él responde a ese llamado, ¿verdad? Entonces déjame decirte que Pedro era un joven como tú y como yo. Él se dedicaba a la pesca. La pesca era su oficio, su profesión. Él se dedicaba a la pesca. Entonces una tarde Jesús estaba predicando y Jesús se encuentra con Pedro y con su hermano. Ellos estaban en la barca y Jesús hace un milagro maravilloso, un milagro que seguramente tú y yo conocemos, que es la pesca milagrosa. Ellos no habían podido pescar nada esa noche, sin embargo Jesús le dice, echen la red en mi nombre, y ellos la avientan y se llena esta red de peces enormemente. Y sabes, en ese momento Dios les dice, dejen todas sus cosas y síganme. Jesús les estaba haciendo un llamado en especial a ellos, ¿verdad? A Pedro. Y Jesús le dice, ya no van a ser más pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. En ese momento Jesús les estaba haciendo un llamado muy especial y un llamado particular a estos hombres, ¿verdad? En especial a Pedro le dice, tú ya no vas a dedicarte a la pesca, vas a ser ahora pescador de hombres. ¿Y qué quiere decir pescador de hombres? Él se iba a dedicar a compartir del Evangelio, a compartir de las buenas nuevas de Jesús. Él iba a estar hombro a hombro con Jesús, acompañándolo durante todo su ministerio para poder difundir del Evangelio. Y bueno, entendiendo ahorita un poquito este llamado, déjame decirte que antes de que Pedro conociera a Jesús en ese momento, en esa barca, él se llamaba Simón, o sea, su nombre de nacimiento era Simón, ¿verdad? Entonces cuando Jesús conoce a Pedro y le cambia el nombre a Pedro, a Simón se lo cambia a Pedro. Y bueno, vamos a empezar con nuestro punto número uno de la charla, que se llama promesas arriesgadas. A ver, vamos a anotarlo ahí, por favor. Promesas arriesgadas. Y bueno, cuando Jesús le hace este llamado a Pedro, se enciende un furor en su corazón y se enciende un amor impresionante, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesús duró 3 años, los cuales estuvo hombro a hombro con los discípulos, hombro a hombro con Pedro. Y sabes, muchas veces cuando tú y yo conocemos a nuestro Señor Jesús y tenemos ese primer encuentro con Él, nosotros nos encendemos muchas veces por emoción, por lo que tú quieras, ¿verdad? Y sabes, muchas veces en ese momento tú y yo podemos hacer estas promesas arriesgadas. Y déjame decirte que estas promesas arriesgadas no nos las está pidiendo Jesús, no nos las pide a nadie, simplemente nosotros mismos nos las autoimponemos. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí le han hecho una promesa a Jesús y han dicho, yo voy a hacer mi devocional todos los días a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y el primer día lo hacemos, el segundo día también. Y a lo mejor el miércoles ya nos despertamos a las 8, ¿no? Y ya ni hasta la escuela llegamos. Muchas veces ese tipo de promesas nosotros mismos las hacemos, ¿verdad? Sin que nadie nos las pida. Y sabes, podemos hacer otro tipo de promesas también, pues de esta índole. Por ejemplo, le podemos prometer a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Me voy a alejar de estas amistades que no me convienen. Y llega el lunes, ya no les hablamos, el martes, el miércoles, y de repente el sábado ya estamos saliendo otra vez con estas amistades. Y son este tipo de promesas las cuales tú y yo le hacemos en nuestras propias fuerzas. Y déjame decirte que eso también le pasó a nuestro amigo Pedro. Nuestro amigo Pedro también le hace una promesa de esta índole a nuestro Señor Jesús. Y déjame decirte que vamos a cambiar un poco de escena, vamos a ir a la escena de la última cena, ¿verdad? Estaba Jesús con sus 12 discípulos, con sus doce elegidos, estaban ya cenando. Jesús ya sabía que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser azotado, que Él iba a morir por ti y por mí. Y sabes, Jesús, yo me imagino que se puso serio y les dice, ¿saben qué? Ha llegado el momento de que me entreguen, de que yo pase por dolor, de que yo sea entregado y crucificado. Y les dice, pero ¿saben qué? Ustedes me van a abandonar y me van a dejar. Y yo imagino que Pedro, con esa índole, siendo impulsivo y siendo fuerte, se levantó de la mesa y le dijo, ¿cómo crees, Jesús? O sea, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Si es necesario
necesario voy a morir contigo. Esto lo podemos leer en la palabra de Dios, en los evangelios. Entonces yo imagino que Pedro se levantó así con esa ímpetu y le dijo, no inventes, Jesús, o sea, si alguien te va a hacer algo, yo voy a estar contigo ahí hasta la muerte y voy a morir y soy capaz de ir a morir por ti. Y sabes, y muchas veces este tipo de promesas, pues nosotros mismos, como te digo, nos la imponemos. A Pedro nadie le dijo que hiciera esa promesa, ¿verdad? Sin embargo, él en su fuerza, en su amor por Jesús lo hace. Y déjame decirte, pues que la mayoría de veces cuando hacemos este tipo de promesas en nuestras propias fuerzas, lamentablemente vamos a fallar, ¿verdad? Entonces te invito a que me acompañes por favor a Lucas 22:54. Lucas 22:54. Bueno, la palabra de Dios dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Bueno, déjame decirte que cuando tú y yo hacemos ese tipo de promesas muchas veces podemos fallar. Pedro le había dicho a Jesús, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Sin embargo, Jesús le dice, hey Pedro, tranquilo, déjame decirte que tú me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces y después el gallo va a cantar. Y podemos ver que las personas ya estaban señalando a Pedro y le decían, oye, tú estabas con Jesús, ¿verdad? Tú estabas con Jesús. Y Pedro por miedo, porque él ya estaba viendo lo que Jesús estaba padeciendo, Jesús ya estaba siendo azotado, interrogado, pues Pedro yo me imagino que se llenó de miedo y lo negó después lo negó la segunda vez y después lo señaló otra persona y en otro de los evangelios incluso dice que Pedro empezó a blasfemar, o sea, empezaba a decir a lo mejor groserías, ¿no? Alguien le dijo, tú venías con Jesús, ¿verdad? Y él dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que con ese hijo de no sé qué, ¿no? O sea, para poder a lo mejor despistarse un poquito. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando Pedro se acordó de que le había fallado en esa promesa, él se fue y saliendo, dice, fuera lloró amargamente. Y déjame decirte que esto es lo que pasa cuando tú y yo fallamos en alguna promesa que nos autoimponemos. Cuando tú y yo fallamos en esta promesa que le hicimos a Jesús de dejar de ver pues cosas que no le agradan, ver pornografía, de escuchar a lo mejor o de hacer cosas que no le agradan. Y cuando tú y yo le fallamos porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, empezamos a sentir esa vergüenza y ese miedo en nuestro corazón. Y déjame decirte que podemos anotar el punto número 2 de esta charla, que se llama ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando tú y yo fallamos en este tipo de promesas, llega esa vergüenza a nuestro corazón. Y déjame decirte que el enemigo es muy astuto, Satanás es muy astuto, y lo que quiere hacer es meterte esa vergüenza a tu corazón. ¿Sabes? Empieza a jugar con tu mente y te empieza a decir, tú no eres digno de estar con Jesús, tú no eres lo suficientemente puro, tú no eres lo suficientemente santo para poder seguir en la presencia de Dios, ¿sabes? Y lo que el enemigo siempre va a buscar es alejarte y hacer que tu llamado se pueda perder, que tú puedas esconder tu llamado, ¿sabes? Y déjame decirte que esto fue lo que pasó con nuestro amigo Pedro, ¿sabes? Él se sintió mal, él sintió vergüenza. Y cuando ya había pasado la muerte de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios dice que Pedro regresó a la pesca. ¿Recuerdan qué les había dicho? Jesús le había dado un llamado especial a Pedro, ¿verdad? Le dijo, tú ya no vas a ser un pescador de peces, vas a ser un pescador de hombres. Entonces Pedro, al fallarle a Jesús por miedo, por lo que tú quieras, él decide regresar a la pesca. Y déjame decirte algo sobre el llamado. ¿Sabes? Tú y yo como hijos de Dios tenemos un llamado general
que es el ir y hacer discípulos y bautizarlos, ¿verdad? Es como un llamado para todos los hijos de Dios. Pero Dios también tiene un llamado en lo particular para cada uno de nosotros. Por ejemplo, algunos tienen un llamado especial para la danza, algunos tienen un llamado para la alabanza, algunos tienen un llamado para los edecanes, para servir, para poder compartir de la palabra, ¿verdad? Y sabes, Dios ya le había dado ese llamado particular a Pedro, le había dicho, tú vas a ser un evangelista, vas a ser un pescador de hombres. Sin embargo, Pedro decide esconderse por miedo, por vergüenza, y él estaba escondiendo poco a poco su llamado. Entonces te voy a invitar a que puedas abrir Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 2. Cuando lo tengas me puedes decir ahí con un amén para poderlo leer todos juntos. Bueno, la palabra de Dios dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron, ¿qué? Nada. ¿Sabes? Cuando tú y yo regresamos a la antigua manera de vivir, a la antigua manera donde Dios nos sacó, no vamos a poder pescar nada, ¿sabes? Porque Dios ya le había dado un llamado muy especial a Pedro, le había dicho, tú ya no vas a ser un pescador de peces, tú vas a ser un pescador de hombres. ¿Sabes? Pedro decidió ir y esconder su llamado en la pesca, ¿verdad? Y sabes, la pesca no necesariamente tiene que ser algo malo. Pedro se estaba yendo a esconder en donde él se sentía cómodo, donde él se sentía a gusto. Él sabía pescar, seguramente era un buen pescador, sabía navegar, ¿sabes? Y la pesca para ti, para mí el día de hoy, quizá, pues déjame decirte en lo personal, para mí la pesca, si lo transpolamos al día de hoy, para mí la pesca eran los estudios, ¿sabes? Cuando mis papás me decían, oye Abraham, necesitamos ir a la iglesia, al grupo de jóvenes, necesitamos ir el miércoles a la oración, yo les decía a mis papás, ¿saben qué? No puedo porque tengo que estudiar, tengo que preparar un examen, tengo que preparar mi exposición, lo que quieran. Y saben, pues los estudios no es nada malo, o sea, no estoy diciendo que estudiar sea malo, al contrario, es muy bueno prepararnos. Sin embargo, yo estaba usando eso que era una bendición en la escuela, el estudio, para ocultar mi llamado, ¿saben? Y muchas veces a lo mejor el ocultar su llamado para muchos de ustedes a lo mejor pueden ser los deportes. Alguien se puede excusar y decir, los sábados son los partidos y por eso no puedo venir al grupo de jóvenes, ¿verdad? Los domingos están bien buenas las retas de básquet y pues no puedo estar en la iglesia. Hay algunos otros que esconden su llamado en las relaciones de amistades, ¿verdad? A lo mejor tienen que ir al cine el sábado, lo que quieran, ¿no? Hay algunos otros que están escondiendo su llamado en una relación, en un noviazgo a destiempo. Entonces es ahí cuando empiezan poco a poco a esconder su llamado. Y déjame decirte que hay otros muchos todavía que todavía es aún peor, que empiezan a matar su llamado. Cuando el enemigo nos engaña y nos hace pensar que ya no somos dignos por haber fallado, por haber cometido algún error, muchos empezamos incluso a matar nuestro llamado. ¿Y saben cómo matamos nuestro llamado? Cuando empezamos pues a caer en pecado, ¿verdad? Cuando empezamos a hacerle caso al enemigo y el enemigo nos engaña y a lo mejor algunos empiezan a tomar, empiezan a esconder su llamado con los amigos, a fumar, cosas de sexo ilícito quizá. Es ahí cuando nosotros empezamos poco a poco a esconder nuestro llamado. Y regresando a la historia central, Pedro estaba escondiendo su llamado en la pesca, ¿verdad? Jesús le había dicho, vas a ser un pescador de hombres, y él, sin embargo, regresa a la pesca. Y la palabra de Dios dice que se pasó toda la noche intentando pescar y no pescó nada, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a nuestro punto número 3, que se llama respondiendo el llamado. Y sabes, déjame decirte que hoy hay buenas noticias, por eso te digo que esta historia a mí me encanta y cada que la leo y cada que escucho a alguien hablar de esta historia conmueve mi corazón grandemente, porque Jesús siendo Dios, quizá muchas personas pudiesen pensar que cuando Pedro se encontrara nuevamente con Jesús, a lo mejor Jesús le iba a decir, no manches Pedro, ya viste, te dije que me ibas a negar 3 veces. Pero no, Jesús no es así, Jesús al contrario. ¿Sabes? Jesús dice la palabra de Dios que Jesús le estaba preparando un desayuno a la orilla del mar a sus discípulos, a Pedro.
Y déjame decirte que Jesús, pues cuando Él resucitó, una de las primeras cosas que hizo fue buscar a sus discípulos. Y sabes, así es como Jesús es con nosotros. Jesús nos busca y no nos señala. Entonces te invito a que podamos buscar Juan 21, nada más en el verso 15, por favor. Juan 21:15. Y la palabra de Dios dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondieron: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de que Jesús va en busca de Pedro, Jesús les dice, estaban sus discípulos a lo lejos, habían estado toda la noche y no habían podido pescar nada. Jesús llega cerca de ellos y les dice: oigan, ¿tienen algo de comer? Y ellos les dicen: no, hemos estado pescando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Y sabes, Jesús hace un segundo milagro, ¿verdad? Vuelve a hacer otra pesca milagrosa y les dice: echen la red. Y sabes, en ese momento los discípulos pudieron saber que era Jesús y todos empezaron a nadar hacia la orilla. Dice la palabra de Dios que Pedro se aventó y empezó a nadar. Y sabes, como te dije, Jesús no los estaba esperando con un dedo, ¿verdad?, de señalamiento. Jesús les había preparado, dice la palabra de Dios, que había brasas, que había una fogata, que había pescados, había panes. O sea, Jesús los estaba invitando a la mesa. Y déjame decirte que en la antigüedad, cuando alguien te invitaba a comer, era porque tú eras muy importante para esta persona, porque tenían algo que decirte sumamente importante cuando te invitaban a comer. Entonces Jesús estaba en busca de Pedro y lo había invitado a esta mesa, ¿verdad?, a este desayuno con él. Y sabes, déjame decirte que en esta plática que acabamos de leer, Jesús nos enseña dos cosas increíbles. Y la primera cosa que quiero que podamos aprender, si me puedes ayudar, David, por favor. La primera cosa que queremos que podamos ver es que Jesús le estaba dando las mismas oportunidades que le dio cuando Pedro lo negó. ¿Te acuerdas que Pedro lo negó 3 veces? Jesús le pregunta 3 veces: oye, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, yo te amo. Por segunda vez Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, yo te amo. Y cuando Jesús le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿tú en realidad me amas? Dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció y le dijo: sí, Señor, tú sabes las cosas, sabes que yo te amo. Sabes, Dios nos da la oportunidad de regresar a Él. Así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús le estaba dando las mismas 3 oportunidades para que Pedro fuera restaurado. Esto no quiere decir que tú y yo podamos ir y pecar una y otra vez y otra vez. Al contrario, tenemos que comprender y entender que la gracia de Dios siempre está ahí para nosotros. Y entender que esa gracia que Dios nos ha dado tiene un costo muy alto, que es que Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Sabes? Y sin embargo, aunque tú y yo en ese momento quizá hayamos fallado, Jesús está aquí para nosotros. Y la segunda cosa que tenemos que aprender de esta charla, de esta conversación que tuvo Jesús y Pedro, es que Jesús todo el tiempo se dirigía a Pedro por el nombre de Simón. ¿Sabes? Le decía: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Le decía: Simón, ¿tú me amas? Y recuerdan que yo les dije que así se llamaba él de nacimiento, ¿verdad? Y déjame decirte que antes de que Simón conociera a Jesús, pues era una persona con un carácter fuerte, con un carácter pues quizá también de miedo. Era una persona que quizás su ego era muy grande, ¿verdad? Porque él todo el tiempo quería impresionar, quería estar ahí adelante. Entonces Jesús estaba viniendo por Simón, por aquel hombre imperfecto, por aquel hombre con miedo, por aquel hombre que le daba miedo que lo señalaran y le dijeran: hey, tú eres un seguidor de Jesús. Jesús vino por él, no vino por el Pedro que ya era crecido espiritual, por Pedro que ya era un varón de Dios, que aquel que ya había compartido el Evangelio, ¿verdad? Y así es lo mismo contigo y conmigo el día de hoy, ¿sabes? Hoy Jesús está aquí y te está buscando, y si tú hoy te estás escondiendo, déjame decirte que Jesús está aquí y te está llamando. En lo particular, cuando yo entendía esto, me daba cuenta que Jesús venía y me buscaba, y no venía por Abraham, quizá el que sabe tocar el teclado o lo que quiera, sino venía por Abraham, el que pues a lo mejor es miedoso, por Abraham el que es penoso. Venía a buscar al Abraham que quizá no tiene un carácter pues del todo quizá fuerte con la gente o lo que quiera, ¿sabes?
Y lo mismo pasa el día de hoy con ustedes, ¿sabes? Jesús viene y te está buscando. Y si el día de hoy tú estás escondiendo tu llamado, tú sabes que hay algo que te está impidiendo desarrollar tu llamado, te invito a que puedas venir y sentarte a la mesa con Jesús. Jesús hoy está preparando este hermoso desayuno, ¿verdad? Tiene las brasas encendidas para que tú te puedas levantar y te puedas acercar y puedas venir hacia Jesús, hacia su gracia. Y déjame decirte algo, ¿recuerdas que Pedro tuvo miedo porque le decían, hey, tú eres un seguidor de Jesús? Y él decía, no, ¿cómo crees? Yo no lo conozco. Lo negó 3 veces. Déjame decirte que cuando Pedro entendió que no era por sus fuerzas, más bien era por el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro, después de este encuentro, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Déjame decirte que después de eso Pedro se levantó y continuó con su llamado. Pedro fue y predicó y ganó casi 3,000 almas para nuestro Señor Jesús en su primera predicación, ¿verdad? Y es ahí cuando yo me imagino que Pedro entendió que no era por sus propias fuerzas, no era por hacerle una promesa a nuestro Dios, más bien era por ser lleno del Espíritu Santo y por ser cubiertos de esa gracia que hoy Jesús nos está dando. Y sabes, si hoy tú estás escondiendo tu llamado en las amistades, en la escuela, como fue mi caso, déjame decirte que estamos a tiempo, que hoy tenemos buenas noticias y Dios está llamándonos. Así como Él fue en lo personal a buscar a Pedro, hoy está aquí en lo personal para buscarte a ti. Así que si tú hoy estás escondido, si hay algo que impide que tú continúes con tu llamado, te invito a que nos pongamos de pie y que podamos entregar todo esto en manos de Jesús, en manos de Dios, ¿verdad? Cualquier lugar donde nosotros nos escondamos, déjame decirte que Jesús nos puede encontrar y Él sabe dónde estamos. Y no hay nada que podamos hacer para que Jesús pues no pueda mirarnos o no pueda rescatarnos. Jesús hoy está aquí en esta tarde, ¿sabes? Y déjame decirte que si tú crees en el llamado que Jesús te ha hecho en lo personal, en lo particular, Él va a terminar la obra, porque la palabra de Dios dice que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Y sabes, tú y yo no vamos a ser perfectos pues en un ratito, ni nunca, más bien. O sea, el único que se pudo ir perfecto fue nuestro Señor Jesús. Tú y yo vamos a ir siendo poco a poco perfeccionados y poco a poco moldeados. Y es ahí donde entra la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesús, porque ni tú ni yo merecíamos ser rescatados ni ser pues llenos de su presencia. Así que si tú le has hecho alguna promesa arriesgada a nuestro Señor Jesús y a lo mejor fallaste, no dejes que el enemigo te engañe, que el enemigo ponga en tu mente esa mentira de que ya no somos dignos y que no podemos acercarnos a Él. Esa es una mentira y de verdad que en el nombre de Jesús esa mentira se va, porque podemos ver que Jesús va a buscarnos y Jesús quiere que nuestro llamado continúe. Entonces vamos a entregar todo esto en manos de Dios. Y si hoy tú ya detectaste quizá que tienes algún escondite o estás escondiendo tu llamado, te invito a que puedas levantarte y que puedas venir a la mesa de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque hoy reconozco, Señor, que quizá he estado escondido, Señor, durante un largo tiempo, Padre. He estado escondiendo el llamado que tú me has hecho, Señor. He estado escondiendo, Señor, he estado escondiéndome, Señor, del llamado que tú me has hecho, Padre. Señor, yo te amo, Señor, y tú sabes que quiero estar, Señor, aquí delante de ti, Señor, pero quizá hay algo que lo impide, Señor. Quizá hoy me estoy escondiendo, Señor, con amigos, Señor, con una relación. Quizá hoy estoy escondido detrás de los estudios, Señor. Padre, hoy quiero levantarme, Señor, y quiero salir de ese lugar donde yo estoy escondido, Padre, y venir, Señor, porque yo sé que tú hoy estás aquí delante de nosotros, Señor. Padre, hoy quiero responder a ese llamado, Señor, y hoy quiero que tú obres en mí, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda llenarme, Señor, de poder y de autoridad, Señor, para poder hacer este llamado que tú me has mandado, Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que no importa lo que hagamos, Señor, tú vas a estar aquí para nosotros, Señor. Yo sé que tú tienes un llamado, Señor, especial en cada uno de nuestros amigos, Señor. Te pido que tú puedas obrar, Señor, de una manera impresionante, Señor. Que tú los puedas usar, Señor, en donde tú los has llamado, Señor. Si es en su escuela, en su universidad, Padre. Si es en algún servicio, mi Dios. Te pido que tú nos puedas seguir usando como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Te amamos, Señor. Te pido que puedas quitar
toda vergüenza, Señor, que puedas quitar todo temor, todo señalamiento de nuestro corazón, Señor. Hoy en el nombre de Jesús es echado fuera toda artimaña, toda mentira del enemigo que nos quiera apagar, Señor, que quiera hacer que nuestro llamado sea apagado, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos hoy en esta mañana, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, tú eres tan fiel, eres misericordioso, mi Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos haces entender, Señor, que aunque no lo merecemos, Señor, tú vienes hacia nosotros y tú nos estás llamando y tú nos estás buscando, Padre. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Permítenos ser valientes, Señor, y dar ese paso de fe y acercarnos nuevamente a ti, Señor, porque tú hoy estás aquí, Señor, y tú no nos juzgas, Padre. Tú nos preparas esa mesa, Señor, y tú nos estás preparando esto, Señor, para poder venir a ti, Padre. Te amamos, Señor, y hoy queremos responder a este llamado, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.